Volvemos a abordar en esta Cámara un asunto que preocupa a la ciudadanía vasca, que condiciona el día a día de muchas personas, especialmente de las víctimas de delitos, y que generan inseguridad, desconfianza, tensión y miedo. Puedo destacar, por ejemplo, el asesinato de Lucas Aguirre en San Sebastián, una pelea, un tipo armado y 2 navajazos. Señor Erkoreka, ¿se habría evitado esto con detectores de metales y seguridad privada en una discoteca de la que acababa de salir? Este no es el único hecho, evidentemente, hay muchos más, pero la mayoría, como todos sabemos, se producen fuera de los locales de ocio. Por este motivo le pregunto, ¿considera razonable trasladar la responsabilidad de la prevención de reyertas con armas blancas a los propietarios de locales de ocio nocturno cuando la mayor parte de ellas se registran fuera de dichos establecimientos? Niego la mayor. El Departamento de Seguridad no traslada ninguna responsabilidad de ningún tipo a ninguna entidad ajena. Asume las que legalmente le corresponden, asume y las ejerce, y también en ejercicio de su responsabilidad exige a los demás actores que operan en el ámbito de la seguridad para que cumplan las suyas, empezando por el cumplimiento de la normativa vigente, que también le corresponde exigir a quien tiene que aplicar una normativa vigente que tiene incidencia en el ámbito de la seguridad. Señor Erkoreka, tenemos muy claro que Vitoria no es un suburbio parisino y tampoco un gueto del extrarradio de Londres o Los Ángeles. También tenemos claro que Bilbao no es Johannesburgo, pero ha de reconocerme usted que en el País Vasco hay barrios por los que ahora mismo es mejor no pasar a determinadas horas de la noche, como no lo es transitar por el entorno de ciertos entornos de locales de ocio. Es decir, no pretendemos convertir el País Vasco en el centro mundial de la delincuencia, pero tampoco voy a aceptar esa realidad que pretende trasladar el Gobierno vasco de una comunidad autónoma idílica y segura al 100%. Tuvo que ser Vox quien trajera a esta Cámara el problema del aumento de delitos con navajas para que usted, señor consejero, lanzara una catarata de acciones que huelen a improvisación y a proximidad electoral. Usted, señor Erkoreka, ya reconoció a principios de este año que este tipo de hechos delictivos habían aumentado considerablemente. En 2022 se produjeron 1.070 infracciones por portar armas blancas en la vía pública, pero además los delitos graves con riñas multitudinarias, que es donde habitualmente aparecen las navajas, ha crecido en un 53% en Euskadi. Esto nos indica que es un problema grave que además debemos atajar. No podemos maquillar u obviar los datos para esconder estos hechos, y esto evidentemente requiere de una planificación adecuada, algo que usted de momento no está haciendo. Usted en esta Cámara nos anunció 2 medidas estrellas: detectores de metales en las entradas de los locales y seguridad privada obligatoria para estos locales. Y una vez más ha puesto el ojo en el ocio nocturno, un sector que además durante la pandemia se vio obligado a restringir su actividad, que este verano con la ola de pinchazos también fue cabeza de turco, y ahora con el aumento de los navajeros nuevamente son los paganos de la inseguridad. Usted, señor Erkoreka, reconoció públicamente también que la mayoría de estos incidentes se dan en la vía pública y que iba a consensuar la toma de decisiones con el sector del ocio nocturno. ¿Se ha reunido con el sector de ocio nocturno para consensuar las medidas que usted nos trasladó? Las medidas que nos anunció fueron la instalación, como le he dicho, de detectores metales en las entradas a las discotecas y seguridad privada en discotecas con aforo superior a 700 personas, como usted dice, según la legalidad. Pero es que en estos días incluso ha hablado de exigir seguridad privada a los locales con aforo inferior a 700 personas, algo que no contempla la legislación vigente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no nos interesa, cambiamos la legislación. Está bien que nos lo explique. Así que, señor Erkoreka, está muy bien imponer y establecer obligaciones al ocio nocturno con el fin de aumentar la seguridad en nuestras ciudades, pero lo que no es normal es que todas las normativas que impulsa su gobierno sean a cargo del bolsillo de los ciudadanos. Si usted obliga a tomar medidas al ocio nocturno, sería un detalle que las medidas fueran pagadas por el gobierno, que brindasen ayudas a estas empresas para adaptar estas medidas. Teniendo en cuenta además que la mayoría de los incidentes se producen en el exterior de los locales, como usted reconoció, ¿qué medidas van a adoptar su departamento para que estos actos delictivos se reduzcan? Su departamento. Señora Martínez, le voy a hacer 2 consideraciones. Primero, para acreditar que el departamento no transfiere nada, no se desinteresa de nada que le corresponda. Y, en segundo lugar, para poner de manifiesto que lo que se exige a los locales de ocio nocturno es lo que legalmente puede exigir el Departamento de Seguridad. Bien, yo lo he dicho en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, cada vez que he tenido ocasión de pronunciarme al respecto.
casi el 80% de los actos de las infracciones delictivas cometidas con arma blanca se producen en la vía pública, en la calle. Yo no he dicho lo contrario, ¿no? Hay otros que han puesto énfasis en otros lugares. Esto es lo que he dicho con claridad y he repetido, ¿no? Y precisamente para combatirlas se ha puesto en marcha un plan de acción en el ámbito de las armas blancas que, fíjese, solamente en el mes de febrero, que es el periodo que lleva desplegando efectos, ha producido 485 actuaciones policiales, 22 detenciones, 70 expedientes de ley y seguridad ciudadana y nos ha permitido ocupar aproximadamente un centenar de entre armas blancas y objetos peligrosos asimilables o equiparables de alguna manera. Por tanto, planes propios para combatir, ejerciendo la propia responsabilidad del Departamento de Seguridad en este ámbito, existen y están desplegando efectos ya. Ya no lo voy a insistir en el acuerdo adoptado conjuntamente con las policías locales para presionar a los autores de estas infracciones, elevando las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana para los supuestos de portar y exhibir armas blancas, ¿no? Por lo que se refiere a los establecimientos de ocio nocturno, bien, teniendo en cuenta, primero, que más de la mitad de las infracciones penales que se cometen con arma blanca se producen por la noche, de 12 de la noche a 7 de la mañana, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría tienen lugar también en fin de semana. Y teniendo en cuenta, además, que desde el año 2019 está en vigor, un reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas que ya establecía medidas de seguridad específicas para algunos de estos locales, ya estaban en vigor, antes de que yo tomara posesión en el Departamento de Seguridad, estaban ya en vigor este tipo de medidas para los establecimientos con un aforo superior a 700. Bueno, lo que hacemos, en primer lugar, es garantizar su efectivo cumplimiento y, en segundo lugar, hacer uso de las posibilidades que suministra este reglamento de espectáculos públicos que proporciona el Departamento de Seguridad, léase artículo 66, apartado segundo, de cara a reforzar la seguridad, no de manera indiscriminada, pero sí de manera individualizada, en los establecimientos que acumulan, digamos, una alta concentración de hechos delictivos o en su interior, o en los accesos, o en las inmediaciones. Ese es el precepto que estamos utilizando y que vamos a seguir utilizando en la medida que eso sea necesario, ¿eh? Hasta la fecha se ha dictado una resolución en aplicación de esta previsión, es posible que en el futuro se produzcan más, y sí, con el sector se ha hablado y se ha contrastado este tipo de medidas, ¿no? Que estén o no de acuerdo es otro tema, habrá de todo. Tampoco estaban todos de acuerdo cuando se aprobó el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y se estableció la obligatoriedad de que los establecimientos con aforo superior a 700 tuvieran que tener seguridad privada. No estuvieran de acuerdo algunas de esas entidades, por lo menos, pero se estableció y está en vigor. Por tanto, hablado y contrastado está con el sector privado y lo que estamos haciendo es utilizar los mecanismos legales ya en vigor desde el 19.